No, no hay ninguna duda o pregunta sobre esto. Sí, está todo No, comprendido sobre la ordenación. por mi Sí, parte entendido. Sí, sí está comprendido. ya chévere. Entonces, bueno, esas dos opciones, ¿no? Que podemos, con esta de aquí, podemos ordenarlo de la A a la Z, marcando solamente la columnita. Podemos hacer lo mismo al revés, de la Z a la A. Y de ahí con este ordenar, si marcamos la tabla y le damos clic en ordenar, nos aparecen los filtritos y podemos ir organizando y podríamos agregar varios niveles, ¿no? Hasta que, inclusive para todas las filas que existen, ¿no? Entonces podríamos agregar hasta 5 niveles para que se nos ordene por todas las columnas que tengamos, ¿ya? Pero bueno, básicamente eso nos referimos con ordenar datos, ¿listo? Entonces pasemos al siguiente, ¿ya? Entonces en este caso también habíamos visto un poco, ayer alguien, no recuerdo, me preguntaba también esto de buscar y seleccionar. Entonces aquí también algo lo habíamos visto, una opción similar en Word, ¿no? Que es la opción de buscar y reemplazar. Entonces, de igual forma, esto es una opción bastante útil para documentos extensos que nos ayuda a encontrar o a cambiar los datos rápidamente, ¿ya? Entonces, esto lo encontramos en la parte final derecha del menú de inicio que dice buscar y seleccionar. De igual forma, simplemente para buscar también nos sirve el comando de teclado que es el control más B, en caso de que no queramos ir siempre a inicio y buscar el buscar y seleccionar. Entonces también podríamos usar el control B, listo. Entonces de igual forma tendríamos que, si queremos buscar algo en específico en esta tabla, entonces igual le marcaríamos en donde queremos, le pondríamos en buscar y seleccionar. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? Tendríamos la de buscar, la de reemplazar. Entonces, bueno, primero empecemos dándole solamente en buscar, ¿listo? Entonces en buscar, busquemos el nombre de Carolina, ¿listo? Profe, y para que me aparezca esa lupita de buscar y seleccionar. En la pestaña de inicio debería estar. Le damos clic en la pestaña de inicio y nos debe aparecer por aquí cerca del lado derecho. Ay, 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 esa lupa ya. Ajá, sí. Entonces, bueno, ahí le habíamos dado clic en la flechita y le dábamos en buscar, ¿no? Después de que ya hayamos escogido la tabla o el lugar en donde queramos buscar, ¿ya? Entonces, en este caso igual le vamos a dar por ejemplo, escribimos Carolina. Entonces ponemos ahí en buscar todos, ¿no? Y aquí automáticamente nos aparece como que básicamente los enlaces de dónde está la búsqueda, ¿no? Nos indica en qué hoja y en qué celda. Esto, bueno, también funcionaría en caso de que podamos trabajar con más hojas, ¿no? Entonces igual le vamos moviendo y aquí vamos con el siguiente y vemos que la flecha de igual forma nos va marcando el cursor en donde está la palabra que hemos buscado, ¿no? Entonces, de igual forma, aquí se nos iría guardando también como una especie de recordatorio, cosa que cuando ya al siguiente buscar y reemplazar que queramos, ya podríamos recurrir a una búsqueda anterior que habíamos realizado, también ya podríamos acceder más rápidamente, ¿listo? Pero entonces, básicamente es eso, ¿no? Colocamos un nombre o una palabra, dependiendo de lo que existe en la tabla, y el mismo Excel nos va guiando, ¿no? Por qué celda, aunque aquí no nos ayuda demasiado porque es como que sí lo podemos encontrar fácilmente, pero ya cuando tenemos ya cientos, miles de filas, entonces ahí nos serviría esto en gran medida, ¿no? Porque, por ejemplo, le aplastamos aquí en el enlace y básicamente bajaría a la parte en donde está dicho nombre o dicho apellido, ¿listo? Entonces esta parte de la búsqueda sí está comprendido rápidamente. Sí, me confirman. Profe, pero no me sale lo que dice ahí, trabajar con datos o trabajar con esa tablita, no sale. No le aparece esto de aquí. Quizá Eso no no, aparece. sí, solamente le aparece el cuadrito de aquí encima. Sí, solamente ese con Carolina, nada más. Y cuando ya le dio clic en buscar todos también. Sí, no le he dado en buscar todos. Claro, ya. Bueno, ahí cuando le ponemos en buscar todos, ahí sí
nos aparece ahí, ¿no? Igual tenemos la opción de buscar siguiente, igual ahí es como que se nos va movilizando, ¿no? Más o menos en dónde está cada una de las búsquedas, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo buscar siguiente y al principio me aparece aquí al inicio, y si pongo siguiente me va a saltar el cursor a la celda C7, ¿no? Que sería en ese caso. Y ahí podríamos buscar lo que nosotros queramos, ¿no? Igual podríamos buscar por nombre de región, por nombre de orden, por lo que sea, según los campos que igual tengamos en nuestra tablita, ¿ya? Entonces, estando dentro de esta misma tabla del buscar y reemplazar, tenemos también esta otra pestañita que se llama la de reemplazar, ¿listo? Entonces, igual parecido a lo que habíamos trabajado en Word, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, aquí nos buscaba ya básicamente todos los Carolina que estaban en dos celdas, y lo podíamos reemplazar con otra palabra, ¿listo? Entonces, no sé, inventémonos ahí otro nombre, no sé, pongamos María, por ejemplo. Entonces, ahora todos los Carolina que estaban en la celda C3 y en la celda C7 la podríamos cambiar. Podríamos también escoger lo que nos reemplace solamente una por una, o sea, en este caso sí pondría reemplazar, me cambiaría solamente la que está marcada aquí con el bordecito verde, nos reemplazaría solamente la que está marcada, o si no, si ponemos reemplazar todos, ahí sí básicamente buscaría todas las Carolinas en el documento y nos reemplazaría por María, ¿ya? Entonces, bueno, ya solamente para probar ahorita ponemos en reemplazar solamente al de Carolina, ¿listo? Le damos clic en reemplazar y vemos que solamente se nos cambió el de aquí, ¿no? El del C7, que se nos pone María y Carolina, ¿listo? Entonces ahora vamos a hacer una nueva búsqueda con otro nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a darle con Brenda, ¿ya? Entonces ya le damos a clic con Brenda, le buscamos, podríamos también poner buscar todos y vemos que aquí ya nos cambia. Brenda aquí nos aparece que está 3 veces en el documento, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí igual nos va guiando en qué parte del documento está. Entonces, de igual forma, todos los Brenda lo podríamos cambiar por otro nombre, pero en este caso vamos a usar el reemplazar todos, ¿ya? Entonces, por aquí en vez de Brenda, solamente para que se note, pongamos la palabra reemplazo, ¿listo? Entonces, si cambiamos de aquí, como están básicamente las dos que se notan, las dos opciones de aquí de Brenda, aquí ya no sería como sucedió con el caso de Carolina y se cambió por María, que eso no se nos cambió una sola. Entonces, en este caso, si damos clic en reemplazar todos, aquí ya nos indica el número de reemplazos que ha realizado y ya también se nos cambia todas las Brendas en total, nos aparece con el nombre de reemplazo. Sí, no hubo ningún problema entendiendo esto, creo que no, porque también habíamos trabajado con algo bastante parecido No, profe, está en bien el Word. entendido porque sirve para un documento bien extenso en Excel. Claro. Ajá, este es bastante útil para documentos bastante extensos, ahí Claro, nos si no, ahorramos, imagínese buscar de uno en uno. Chuta. claro, nos ahorramos un montón de trabajo. También con Word, también alguna vez ya habíamos trabajado con una herramienta similar. Los demás me confirman si no tuvimos ningún problema ahí. No, profesor, para nada. No, profe. Ya, chévere. Entonces, bueno, eso nos basamos básicamente en la búsqueda del reemplazo, ¿listo? Es bastante sencillo esto, ¿listo? Entonces, eso sería básicamente entre las partes ya básico e intermedio de las opciones para manejar datos en Excel, ¿listo? Ahora vamos a ver ya otra opción un poquito más interesante, que es la opción de enlazar hojas y libros, ¿listo? Entonces, a ver, listo ya. Entonces, vamos a esta parte que es enlazar libros y hojas, ya. Entonces, ¿a qué nos referimos con enlazar los libros y las hojas? Entonces, bueno, básicamente es un vínculo que está internamente en el Excel que nos permite copiar los datos tanto de una hoja o de un mismo libro a otros libros diferentes o a otras hojas. Entonces, lo más importante de esto es de que si el dato en la hoja inicial o en el libro inicial, que vendría a ser el dato de origen, cambia, entonces ese dato también se vería cambiado en la hoja de destino, ¿listo? O sea, en la hoja en la que nos habíamos copiado la misma celda, ¿listo?
Entonces, bueno, por ejemplo, una aplicación práctica de lo que vamos a ver de enlazar esto de las hojas o libros, entonces viene a ser de que en el caso de que tenemos un libro que con precios de ciertos productos y en el otro hoja o en otro libro tenemos el resultado de las ventas que nos va con la fórmula de multiplicar el precio por la cantidad vendida. Entonces, en este caso, si los precios cambiarían en el libro original, entonces los que están vinculados en el libro de destino también automáticamente cambiarán y no tendríamos que repetir nuevamente ni las fórmulas ni nada, sino que mientras cambiamos solamente en el un libro, lo otro como está vinculado a una celda y a una fórmula del otro libro o de la otra hoja, también automáticamente se cambiaría. Y ya no tendríamos que estar preocupados de cambiar varias hojas, varios libros, sino que ya sería solamente un solo cambio y se cambiaría en varios lugares. Listo, si o sea, al menos el concepto está entendido. ¿Me confirman? No, no lo entendí muy bien. O sea, bueno, básicamente es de que pasamos las celdas de un libro o de una hoja a otro, que por ejemplo puede ser una fórmula matemática, una suma, una resta, una multiplicación. Entonces eso lo enlazaríamos con otro libro que también, que está en base a esa celda que habíamos pasado de otra hoja o de otro libro y lo podemos reutilizar. Y también están vinculadas en caso de que hagamos un cambio en la una hoja, también se reflejaría en la hoja a la que le habíamos enlazado, ¿listo? Bueno, ya veamos si con una aplicación un poquito más práctica la comprendemos mejor, ¿listo? Entonces, bueno, primero vamos con enlazar libros, ¿listo? Entonces, para enlazar un libro tenemos que tener en cuenta de que tanto el nuevo libro como el libro de donde vamos a obtener los datos tiene que estar abierto, ¿listo? Entonces, bueno, abramos un archivito nuevo de Excel, un nuevo libro en blanco igual a archivo y un libro en blanco, listo. Entonces, de igual forma para trabajar ya les voy a enviar un nuevo archivito, listo. Entonces les voy a enviar déjenme comprobar si es este mismo el que tengo que enviarles. Sí, este mismo es. Ya, entonces este se llama entre hojas, se llama este archivo, listo. Entonces con este que les envío ahorita al WhatsApp, con este vamos a trabajar en este momento. Sí, bueno, ahí me confirman a lo que le tengamos abierto, listo. Entre hojas se llama el archivito, les acabo de mandar en este momento al WhatsApp. Ya, profe, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y entonces me avisan ya a lo que tengamos, si es que tenemos abierto el documento para empezar a trabajar. Listo, ya está. Chévere, gracias. Los demás, ya tenemos listo el documento. No se carga todavía, pero Bueno, ya le espero un minutito más ya, no hay problema. Ya lo tenemos. ¿Estamos listos? De mi parte ya, profe. Sí. ¿Alguien más que me confirme si estamos ya listos? Bueno, ya, entonces... Espéreme un ratito. Sí, está. Ah, Hasta que se cargue.
Listo, listo. Bueno, entonces, bueno, aquí ya hasta mientras les explico un poquito, ¿no? Tenemos dos hojas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver las hojas enlazadas. Entonces tenemos solamente la que dice hoja 1, hoja 3. Entonces vamos a crearnos una hojita más, ¿listo? Nos creamos una hoja extra. Y bueno, en vincular y enlazar tanto hojas como datos, podemos enlazar las dos cosas, ¿listo? Puede ser específicamente una celda que contenga, puede ser una celda fija o puede ser también una fórmula, ¿no? Entonces, o podemos directamente hacer la fórmula trayendo datos de otra hoja o de otra tabla, ya. Vamos a probar con las tres opciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a traernos una celda, un valor en específico que venga de otra hoja, ¿listo? Entonces ya si es que nos creamos la nueva hojita, que en este caso nos aparecería como hoja 2, a mí me aparece como hoja 2. Entonces aquí igual ya nos creamos solamente para guiarnos un poco, ¿no? Pongámosle celda nomás en este caso ya. Para guiarnos de que en este caso nos vamos a traer un dato específico de una celda de otra hoja, ¿listo? Sí, ya estamos hasta ahí. Sí, Ya, chévere. Entonces, bueno, para traernos datos, ahorita primero de otra hoja, lo único y lo primero que tenemos que hacer es simplemente ponernos el igual y abrimos el paréntesis, ¿listo? ya. Ya, entonces una vez que hayamos puesto el igual y el paréntesis, entonces en este caso migraríamos a la hoja de donde queremos obtener el dato, que sería en la hoja número 1, ¿listo? Entonces aquí vemos que la fórmula que nos aparece aquí es básicamente, es la misma con la que estamos trabajando en la hoja 2 y vemos que aquí nos aparece como hoja 1 y el signo de exclamación al final, es porque nos va a leer un dato que proviene de la hoja 1, ¿listo? Entonces en este caso escogemos el datito de aquí, que vendría a ser el de 15, o sea, el último que está en la columna que dice tarifa 0. Y simplemente ya cuando escogemos, que es decir, cuando está ya puesto alrededor de las líneas entrecortadas, simplemente le damos en Enter. Y bueno, y nos manda un pequeño mensaje, pero simplemente nos va a establecer el mismo dato, ¿no? Que por ejemplo aquí en hoja 1 teníamos 43, nos dio pequeño problema porque estaba con decimales, pero nos pasa exactamente el mismo dato, ¿listo? Nos trajimos el 43 de aquí y nos lo pasamos al lado de acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí nos aparece que está la hoja 1 y la de 15, es decir, que nos trajo un dato que está formando parte de la hoja 1 y bueno, y es la celda de 15 de la hoja 1. Entonces, básicamente, a eso es la parte inicial de traernos una celda solamente una celda de otra hoja, ¿ya? Probamos hasta ahí. Profe, Sí, dígame. no se me cargan a mí los datos. Solamente se queda en blanco. Sí, ni a mí tampoco, profe. A mí igual. ¿No se descarga los datos de esto? No, ajá, el archivo que nos envió. ¿En serio? Pero, chuta, no tengo idea cuál podría haber sido el problema. No sé si los demás, quizá por ¿No problemas puede enviar de nuevo de pronto sea eso? el problema de versión, quizá no sé, ya déjeme buscar otro, a ver si con ese le podemos trabajar ya, denme un ratito. A ver si con estos podemos moverle un poco. Porque quizá puede ser problema de la versión. Ya pusimos el botón que dice habilitar edición, que aparece arriba. Sale. Solo Porque- sale en blanco, profe, no nos permite hacer Y nada. no A mí les- no me permite. ¿Y no les aparece por si acaso arriba aquí un botón, una especie como de franca amarilla y a un lado dice habilitar edición? No. ¿No les No. aparece así? No, profe, no. Chuta, a ver, es que quizá puede ser ahí igual algún problema de versiones también. Entonces déjenme echarle un ojito a esto a ver qué pasa.
Échele nomás de ojo a eso. Yo ¿Alguien, sigo. ¿Alguien más tuvo algún problema? No, a mí sí me descargó. Aunque se demoró un poco, pero sí A mí descargó. sí, profe, no me sale nada. No, yo sí tengo el archivo completo y es más, ya hice lo que usted hizo y me salió tal cual. A ver, busquemos, a ver, porque no sé si hay algún problema con las versiones, pero la verdad es que no debería pasar nada, porque el archivo de ayer tampoco no, creo que no hubo inconvenientes, ¿no? Con el archivo de ayer. No, todo bien. Chuta, es que, a ver, voy a tratar de guardarle en una versión más general, a ver si es que así funciona. No, pero la verdad no debería haber, no debería haber líos, la verdad, no entiendo por qué nos causó el problema. Voy a crearme un nuevo archivito, a ver si es que así le logramos recuperar. O sea, solamente las tres personas que mencionaron tienen el problema, que es Freddy, Rocío y Lili, me parece. Sí, Sí, ¿Qué, profe. ¿Qué versiones tienen ustedes del Excel? ¿De qué año? Yo tengo yo tengo el de 2016. El de 2016 es Yo raro, tengo la verdad. 2013. No debería haber problema, la verdad. No sé qué pasó. Por si acaso me voy a crear una nueva hojita, va a ver si es que así funciona. Me aparece error de activación de producto. Mm, chuta. O sea, eso bueno puede ser por la licencia también del Excel, así. A ver, veamos, no sé. Sí, yo creo que sí ha de ser por eso, la licencia. A ver, veamos si ahí. Veamos si con este también les funciona, porque si no les... Porque ayer no, en el archivo que les envié no tuvieron ningún problema, ¿cierto? El archivo de ayer con el que estábamos trabajando hace un ratito, sí se les abrió sin problema, ¿verdad? Sí, no hubo problema porque yo le descargué hoy día y no hubo problema. Ujú. No sé qué pasó, la verdad. Por si acaso, a ver, probemos con este otro nuevo archivo, a ver si es que así no hay lío. No sé, ya ahorita les mandé igual otro el WhatsApp, veamos si con ese no hay problema. Pero nosotros seguimos con el que nos mandó el primero. Claro, sí, o sea, es exactamente el mismo, sino que le pasé a un archivo diferente. Ok. Este sí abrió. Sí. Ya, chévere. No sé la verdad qué pasó ahí ya. Quizá algún problema de versión, no tengo idea, y si no sé. No sé si Ahora sí Freddy se abrió. erosió. Sí, ya se abrió. Ya, ahora sí se abrió, profe. Ya, chévere, ya. Entonces lo que habíamos realizado es eso, ¿no? O sea, nos creamos una nueva hojita, habíamos colocado en la que, bueno, en este caso sería hoja 2 o hoja 3 una nueva hoja que hayamos creado, diferente a las dos, porque tanto la hoja uno como la hoja 2 están con una tabla, ¿no? Entonces nos habíamos creado una nueva hoja y le hemos escrito celdas solamente para probar cómo nos traemos los datos de otra hoja, ¿ya? Entonces para este caso igual le poníamos el igual, abríamos paréntesis y ya cuando teníamos esto realizado, ahí nos íbamos a la hoja de donde queramos traer nuestro dato, listo, en este caso la hoja 1 y nos habíamos traído el dato de aquí el que está al final de tarifa 0, que es el de 43. Y ya cuando estaba escogido le dábamos enter. Como está con decimales nos aparece un pequeño mensaje, pero no hay que hacerle mucho caso, simplemente le ponemos sí y vemos que ya nos aparece
el 43 ahí, listo. Y aquí en la fórmula nos aparece que pertenece a la hoja 1. Bueno, y en este caso, en el nuevo archivo que les envié es el E18. En los otros creo que era D13 o algo así. Pero bueno, en eso no hay problema, ¿no? Sabemos que es de la hoja 1 y es específicamente una celda, listo. Sí, estamos hasta ahí. Ya, bueno, entonces... Porfa, si puede repetir, profe. Ya, entonces, bueno, simplemente habíamos creado una hoja nueva, la habíamos colocado en celda, o sea, habíamos escrito celda solamente para tener una referencia, ya. Entonces, aquí lo que habíamos hecho, le habíamos dado el igual, habíamos abierto el paréntesis, y una vez que ya tengamos esa parte, ahí volvimos a la hoja 1 y buscábamos la celda de la que queramos traernos el dato, ya. Bueno, para no repetir el 43, en este caso me voy a traer el de encima, el 12, listo. Entonces ahí vemos que aquí encima nos aparece que nos trae el dato de la hoja 1 y en una celda en específica le damos enter. En este mensaje que nos aparece simplemente le damos sí y vemos que ya nos trae el valor de la celda, que en este caso es el 12, listo. Que es específicamente el mismo dato de la celda que viene a copiarse en este lado, ya. Entonces esto, porque dirían que es el mismo dato que podríamos hacer un control C, control V, ¿no? Pero la única diferencia es de que están vinculados, ¿no? En caso de que si cambiamos el valor de aquí, también se cambiaría en la hoja en la que le habíamos cambiado. Entonces en este caso, en vez de 53, de 43, pongámosle el 50, listo. Entonces como lo habíamos cambiado y lo habíamos vinculado al final, vemos que aquí donde insertamos dicha celda, también se nos actualiza automáticamente el 50 que lo habíamos cambiado en la hoja 1. Profe, ¿pero eso es en la misma hoja o en otra hoja de cálculo? En una hoja diferente, o sea, dentro del mismo libro, pero en una hoja diferente. Ah, ya, o sea, en la siguiente hoja, en la hoja 2 o 3. Ajá, porque teníamos dos hojas, ¿no? Una está con una tabla, otra está con otra, y en la hoja 3, ahí habíamos escrito algo nuevo. ¿Cuál es el código que le pone? Le pone... El igual, abrimos paréntesis y de ahí nos vamos a darle clic en la celda que queremos, que en ese caso estaría en la hoja 1. Yo le hago exactamente, pero la cantidad si no se me pone el 0. Se le pone el 0, dice. Sí, el 0 se me pone. Pero cuando le sale ese otro mensajito que me apareció a mí, le puso en sí. Sí, le pongo sí. Me sale aceptar, entonces le acepto, pero no me sale. No le aparece. Y por ejemplo, aquí cuando le da clic en el numerito, en esta parte de inicio, que le aparece aquí donde está aquí de general y eso. Le aparece también general. Pero Sí, si es que está general no debería haber problema. Por si acaso, dele clic aquí en mismo general y póngale en formato de número. A ver si por ahí también le lee. Ya. Ah, ya. Ahora. Sí, allá. Formato. Para ver si me... Le da clic en la celdita y aquí en inicio donde aparece esto de general le bajamos y le ponemos como número y vemos si ahí se nos transforma. Sí, ya se me hizo ya. No, a mí me quedó 0 nomás. Pero ya, o sea, le damos clic en la celda, ¿no? Donde le debía haber aparecido el 0. Sí, así mismo dice. Y le cambiamos por número, sí. Pero no solamente se me vuelve al 0,00. ¿En serio? Ahora voy a coger otro ya, para ver qué pasa. Porque no sé cuál es porque sí, todo está igual, la verdad. Claro que aquí está como en formato de contabilidad, pero tampoco debe haber lío, ¿no? Pero ya... a ver, cojo de cualquiera de las hojas, de la hoja 1 o la hoja 2, cojo cualquier cantidad. Claro, cualquier celda. Cualquier celda, ¿ya? Ya, bueno, entonces ahora vamos a probar otra cosa, listo. O sea, tal como aquí lo habíamos pasado solamente una celda, de igual forma podemos pasar una operación matemática, listo. Entonces en este caso vamos con la más simple, ¿no? Que vendría a ser la suma, listo. Entonces supongo que hacer sumas en Excel no hay problema, ¿verdad? No, ninguno tiene problemas con eso, ¿cierto? Todos hemos de haber hecho al menos alguna vez
una suma con Excel, ¿verdad? ¿Me confirman? No me cogió, profe. Ya, bueno, veamos si nos sirve esto, ya, si no tendríamos que chequearle el formato, ya. Eso ya después le cambiamos. Pero Ya, ahorita, ok. ahorita probemos esto ya. Eh, en la suma me confirman, sí, no hay problema con la suma, ¿verdad? O sea, solamente le No, damos en igual, suma, y le damos el cliccito ahí, y de ahí ya nos va a dar chance para escoger todas las celdas que queramos sumar, ¿no? Sí, no hay problema con esto. Entonces aquí vemos que la suma igual ya se nos creó, ¿no? Sí, me confirma. No hubo ningún inconveniente con la suma. No me sale a mí, profe. a mí sí me salió. Solamente igual le damos en igual, escribimos suma y vemos que aquí nos aparecen estas opcioncitas de aquí abajo, ¿no? Ya vemos dónde está suma, le damos un doble clic y nos aparece así, ¿no? Y cuando nos aparece como que esto abierto es para escoger las celdas que queramos sumar, que en este caso cogemos los numeritos que están dentro de la columna de tarifa cero. Entonces ya una vez que escogemos, que en este caso nos aparecería, no sé, E o D, donde esté, de la E8, la D18, 17, que esté marcado entre medio de los dos puntos y simplemente le ponemos el Enter y ya la suma se nos hace automáticamente. O sea, no les explico mejor esto porque, o sea, supongo que ya suma no, o sea, son operaciones básicas del Excel, no creo que tenemos problema con esto, ¿no? O sí, para también darles como que las fórmulas un poco más sencillas o no. De mi parte, no. De mi parte sí, profe. Bueno, pero o sea, básicamente bueno, la más esencial es suma. No, no sé si hasta ahí ya no le agarró lo que hicimos ahorita, Freddy. Simplemente le pusimos igual suma, le dimos doble clic en la función de suma y escogimos todas las celdas que queremos sumar. Y ya cuando estén escogidas todas las celdas que están dentro como que de un cuadrito azul, le dábamos enter y ya automáticamente la suma ya nos aparecía realizada. ¿Le puede repetir, profe? Ya, lo único que hicimos, ¿no? Le pusimos igual en la celda donde queríamos, ¿no? Y escribíamos como que suma, ¿no? El S1 más. Y nos aparece esta listita en la parte de abajo del número, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos donde dice suma y le damos un doble clic y vemos como que el número se nos pone un poquito a la izquierda y aquí en este caso lo que debemos hacer es escoger las celdas que queremos sumar, ¿no? Entonces, en este caso habíamos escogido todas las celdas que están en la columna que dice tarifa cero. No cogemos la que dice tarifa cero, sino solamente las celdas que contienen los números, si no nos va a causar un error porque el escrito no es un número, ¿no? Obviamente. Entonces ya cuando tengamos todas las celdas marcadas, que nos debería quedar dentro del cuadro azul que está ahí con líneas parpadeantes, entonces ahí simplemente le damos en Enter y automáticamente nos va a realizar la suma. Sí. ¿O alguien más tuvo problemas? Profe, disculpe, pero hay que seleccionar. Que para hacer la suma. Sí, Claro, directamente. o sea, no le entiendo a qué se refiere. O sea, verá, para hacer la suma total, tengo que seleccionar la columna o ir directamente ahí con lo que usted me explica y ya sale nomás. Claro, es que claro, tenemos que seleccionar pues, la columna con la que queremos trabajar, porque si no, no vas a ver el Excel qué valores es lo que estamos sumando, ¿no? Ya, o De sea, ahí verá, escoger los valores, nada más. Digamos que yo no quiero sumar todo, solo la mitad. Claro, ajá, Sí. exactamente igual, ajá. O sea, ahí escogemos todo el trance de celdas que queramos
que queramos trabajar. Pues en este caso va de la E18, de la E8 a la E18, que vendría a ser esta de aquí hasta la del final, ¿no? Entonces, de igual forma, por ejemplo, aquí tenemos la número 16 y como también está dentro de la suma, si es que le aumentamos un 10, la suma igual se nos actualiza automáticamente y ahí vemos que nos aparece el 385, ¿no? O sea, no tenía pensado, la verdad, o sea, explicar mucho de suma, o sea, porque se suponía, o sea, que creo que ya en ofimática intermedia creo que sí enseñaban esto, entonces por eso dentro del cronograma no estaba planteado enseñar las operaciones básicas. Una pregunta ahí. Así es, profe, eso es lo más básico para un Excel. La suma es lo más básico. Claro. Algo me preguntaba Sandra. Así mismo como hicimos en el primero cuando comenzamos, así mismo se le hace o sea, para que vaya cambiando los datos del cuadro de una hoja a la otra hoja. Sí, claro, bueno, ya si quiere adelantar, bueno, inténtelo ya, pero bueno, entonces hasta ahorita las personas que estaban ahí teniendo un poco de inconvenientes con suma, ¿me confirma? O si ya estamos hasta ahí, ya igual ya podemos avanzar con el... Hasta ahí Ya estamos ahí. Ya, chévere. Entonces, bueno, y con suma esto también nos ayudaría, ¿no? Por ejemplo, si tenemos suma aquí y queremos sacar la suma de los totales, ya tampoco no sería tan necesario repetir la operación para todas las columnas, ¿no? Sino aquí simplemente escogemos a este y le hacemos un control C y marcamos el resto de columnas y le damos un control V, listo. Entonces esto automáticamente va a leer también como que el formato de la suma, pero nos va a tomar a la fila a la que está, a la columna a la que corresponde, ¿listo? A ver, ¿cómo? Perdón. Escogimos la primera, le dimos control C y de ahí marcamos el resto de las tres columnas de la fila y le pusimos control V y de ahí automáticamente nos crea sumas que corresponden a la suma del resto de columnas. Okay. O simplemente le arrastra, profe, nada más. Ajá, claro. Ajá, sí, también funciona de esa manera, ajá. Entonces, bueno, esto también nos sirve para acortar el proceso, ¿no? Entonces, ya habíamos hecho en una columna el proceso de suma, simplemente le arrastramos o le copiamos y ya nos repite el mismo proceso, pero tomando los datos a la columna a la que pertenece. Sí, no hubo problema con esto, me confirman. No, de mi parte no, profe. Es una fórmula. No, Usted coge usted la lápiz y ya. Ya, chévere. ¿Los demás? Ahí estamos, profe. Ya, chévere. A mí- Entonces, La cuestión de sumarle solamente con la sumatoria, no la sacativa. Y entonces, la fórmula, o sea, ¿dónde le pongo escribiendo el igual y el paréntesis? no le entendí bien, Pedro, discúlpeme, no escuchaba muy bien. O sea, que yo estaba yo acostumbrada a sumar solamente con arriba hay con el una más. le daba formato y le ponía ahí y ahí me sumaba automáticamente. Así estaba yo acostumbrado. Con una de estas de aquí, ¿a eso se refiere? Ese. Claro, también funciona, ¿no? O sea, igual podríamos marcarle y simplemente le damos de aquí en suma, le ponemos en suma y es exactamente lo mismo. Claro, y es más fácil. Y Claro, es claro. lo que le dice, que en donde le pone escribiendo el igual y el paréntesis. O sea, la suma. ¿Cómo no lo entiendo? O sea, le doy formato, o sea, y le marco. Y de ahí de donde escribo el igual y dentro de la celda en donde quiere que aparezca la respuesta. Ajá. Donde que aparezca el resultado. Ajá. O sea, sí, también claro, si lo conoce con ese método también mejor, ¿no? Más fácil lo puede hacer así. Sí, con ese método, con el otro método estaba yo con ese trabajaba más que todo. Claro. Ya lo entendí. Ya, bueno, ya, pero entonces ahorita solamente estábamos probando seguimos lo que estábamos haciendo, ¿no? Lo de enlazar hojas, ¿ya? Entonces, en este caso antes solamente habíamos enlazado una celda en específica, ¿ya? Y en este caso vamos a enlazar
una, una operación ya. Entonces volvemos a la hoja 3, o sea, la hoja donde antes habíamos puesto celdas. Entonces en este caso vamos a coger otra, en otra celda y vamos a escribir la palabra operación, ¿listo? Entonces exactamente el mismo proceso, ¿no? Entonces en este caso lo que haríamos igual le ponemos un igual, abrimos nuestro paréntesis y nos vamos a la hoja que en este caso donde habíamos realizado el proceso en la hoja 1, ¿listo? Y escogemos la celda de donde nos queremos traer la suma ya. Escogemos la suma la suma que está vinculada a tarifa 0, que vendría a ser, bueno, aquí a los que les mandé después en la clase 2 es la E19, que es la que está al final, o sea, la suma que habíamos hecho en tarifa 0. Y de igual forma le damos en Enter, nos aparece el mismo mensajito y da igual, ¿no? Y nos aparece aquí ya nos aparece el valor, ¿no? Que en este caso es el 385, que en este es la fila, corresponde a la columna E19, pero esa columna está vinculada a una operación, ¿listo? No sé si probamos hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe, a mí me salió sin ningún problema. Ya, entonces exactamente lo mismo, ¿no? En el anterior caso, cuando cambiamos una celda, se nos modificaba simplemente la celda, ¿no? Pero en este caso, como está vinculado a una operación, entonces, por ejemplo, podemos mover las celdas de aquí y se nos modificaría la operación. Entonces, por ejemplo, le movemos al primer 30 y le ponemos un 40. Entonces ahora la suma se va a volver en 395, ¿listo? Entonces como aquí cambió el 395, lógicamente también nos debe cambiar la operación en la hoja número 3, que vemos que de igual forma se nos actualizó al 395, que es básicamente la operación, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que podemos traer, ¿no? Primero nos trajimos la celda y en este caso nos trajimos una operación matemática. Profe, una pregunta. ¿Esto lo podemos hacer también con datos o solo con números? Con datos se refiere a letras. A nombres, a letras. Claro, sí, también podría, claro, porque nos traemos una celda en específico. Claro que ahí sí operaciones no lo podríamos hacer, ¿no? Porque son operaciones matemáticas, pero si nos traemos una celda en concreto, sí es exactamente lo mismo. Porque ahorita estamos como vemos con operaciones, entonces ahí sí es de ley con números, pero de ahí sí nos traemos solamente una celda en concreto, entonces sí no habría problema. Pero bueno, ya estamos hasta ahí, ¿cierto? Sí, me confirman, estamos hasta ahí. Sí, profe. Sí, probamos traernos la... Ya, entonces ahora en este caso nosotros nos trajimos la operación que realizamos dentro de la hoja, ¿verdad? Entonces en este momento vamos a hacer nosotros la operación, pero vamos a hacer la operación directamente en la hoja 3, ¿listo? Entonces ya cuando estamos aquí en la hoja 3, entonces repetimos exactamente el mismo proceso, ¿listo? Entonces igual empezamos como habíamos empezado, bueno, pongámosle un nuevo nombre, en este caso no sé, pongamos la operación directa ya. Entonces una vez que le pusimos en operación directa, entonces repetimos hasta el inicio el mismo proceso, ¿no? Abrimos el paréntesis con el igual. Y en este caso queremos hacer la suma de una celda, ¿ya? Entonces empezamos colocando igual la operación, que en este caso vendría a ser suma. Aquí sí es necesario de ley hacer la suma, porque vamos a escribir suma, porque de ley es necesario traernos los datos de otra hoja, ¿listo? Entonces le damos el doble clic en suma, y de ahí cuando ya está ahí como que trabado por un momentito, ahí nos vamos. En este caso vamos a trabajar con los datos de la hoja 2, ¿listo? Entonces escogemos en la hoja 2 todos los valores que están correspondientes a la columna 1, ¿listo? Entonces marcamos, como habíamos hecho antes, marcamos todos los valores de la fila, pero en este caso lo hacemos en los datos de la hoja 2. Entonces aquí automáticamente ya cuando marcamos, de igual forma le damos Enter,
le aceptamos, le ponemos en sí y vemos que la operación nos aparece aquí ya. Aquí ya no nos trajimos una celda que estaba hecha la operación, sino que ya directamente en una nueva hoja realizamos la operación que proviene de datos de otra hoja. ¿Listo? Entonces igual no, habíamos empezado con el igual, habíamos abierto el paréntesis y ahí sí, realizamos la operación suma, pero nos trajimos datos de la hoja número 2. Sí, no sé si comprobamos ahí. Sí, profe. Un problema salió. Problema de... No, sin ningún problema. Ah, yo le escuché que salió algún problema. No, entonces, bueno. Los demás, ¿cómo logramos probar esto? Igual lo que habíamos Sí, pero repetido, si ¿no? le llego a cambiar una cantidad, ahí no se me cambia. Sí debería cambiar, o sea, porque igual en este caso tenemos de hecho la suma, ¿no? Que está en 368, entonces, por ejemplo, aquí igual aumentémosle 10 más, entonces aquí como está leyéndonos la suma, entonces aquí también nos cambia, ¿no? Igual nos aparece el 378. Porque recuerden que nos trajimos los datos de la hoja 2, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Si cambiamos aquí los datos que habíamos tomado para hacer la suma, si lo cambiamos, la suma igual que está guardada en una hoja diferente, y de igual forma se nos va a actualizar. Ok, ya, gracias. Ya me Sí, sé. sí, chévere. Entonces igual no. Ahí, tal como les indicaba, nos aparece la operación, ¿no? Igual comprobemos de que sí es exactamente lo mismo, ¿no? En este caso igual con la opción que nos indicaba el compañero Pedro, que es con esta opción de autosuma, ponemos el suma y de ahí automáticamente nos da la respuesta en la columna de abajo, ¿no? Entonces también es una opción más fácil de sumar, ¿no? Que marcamos todas las filas que queremos sumar. Y aquí en la pestañita de fórmulas existe la que dice autosuma, que está una especie como de 3 más o menos. Entonces ahí solamente escogemos la flechita, le ponemos en suma y automáticamente nos realiza la suma, ¿no? Pero bueno, aquí comparamos, ¿no? Hicimos la suma directamente aquí y vemos que nos da 378 y la suma que habíamos hecho en la siguiente hoja es exactamente la misma, ¿no? Entonces sí, estamos ahí. Sí, probamos hasta ahí. ¿Me confirman? Sí, ya. Sí. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, bueno, ahora ya tenemos esto, ¿no? Y vamos a probarlo. Ahorita lo hicimos entre hojas, ¿ya? En este caso vamos a hacerlo entre libros, ¿listo? Entonces, antes les había pedido que nos abramos un nuevo librito en blanco. Entonces vamos al libro en blanco que les pedí que abramos, ¿listo? Sí. ¿Me confirman? Ya estamos en el nuevo libro. Yo sí, profe, ya estoy. Chévere. Los demás, ya estamos en el nuevo Ya libro. tenemos. Abrimos un nuevo librito en blanco ya. Ahorita solamente vamos a abrir un libro en blanco. O sea, vamos a archivo y ponemos libro en blanco y hacemos y vamos a trabajar ahorita en este nuevo libro, ¿listo? Sí, estamos ahí. Sí. Ya chévere, ya. Entonces vamos a probarlo. Disculpe que lo moleste. Sí me podría aceptar, lo que pasa es que mi celular se va a apagar y me estoy conectando por la... Sí, fresco, no hay problema. Ya, bueno, entonces ahorita ya estamos trabajando en un nuevo libro en blanco ya. Entonces en este caso pongamos o igual una celita que diga suma otro libro, listo.
Entonces ya ponemos solamente la etiquetita, ¿no? Para darnos cuenta básicamente en dónde está ya. Y antes de empezar a eso, vámonos a la pestañita vista y vemos aquí esta opción cerca del lado derecho que dice cambiar ventanas. Entonces, por ejemplo, le movemos de aquí y cuando le damos de aquí en cambiar ventanas, vemos que aquí nos deberían aparecer todas las hojas que tenemos abiertas, ¿no? Entonces a los primeros debería llamarse el archivo entre hojas y a los que no les funcionaba en un principio se llamaría clase 2, ¿no? Aquí debería aparecer tanto el libro 2 que tenemos abierto actualmente y de igual forma tenemos el otro libro que también está abierto, ¿no? Si nos aparece así. Porque A recuerden mí que sí, al otro libro no teníamos que cerrarle, ¿no? Simplemente habíamos abierto no, un nuevo libro. todos están abiertos. Sí, comprobamos y aquí cuando ponemos en cambiar ventanas sí nos aparecen los otros libros con el otro libro que está abierto, que en este caso sería entre hojas para la mayoría. Sí. Sí, los demás me confirman. Sí, sí nos aparece en cambiar ventanas. Sí me aparece, pero solo me aparece el clase. Claro, y le aparecería el nuevo libro con el que está trabajando ahorita, ¿verdad? Los de Excel, ajá. Ya, chévere, ya. Entonces, bueno, ya comprobamos que nos lee, ¿no? Entonces, en este caso, repetimos el mismo proceso que habíamos hecho con hojas, pero en este caso nos vamos a ir con los libros, ¿listo? Entonces, empezamos igual, ¿no? Con el igual y abrimos el símbolo el paréntesis. Y ahí en vez de cruzarnos a otra hoja, en este caso ahí sí utilizaríamos el cambiar ventanas, ¿listo? Entonces nos vamos a cambiar ventanas y en este caso nos iríamos al de la gran mayoría, lo tiene en el que se llama entre hojas. Bueno, yo como estaba trabajando en el clase 2 me voy a ir a ese ya, pero la mayoría lo tiene en el de entre hojas ya. Entonces ahí automáticamente nos va a llevar a este libro y ahí escogeríamos la celda con la que queremos trabajar ya. Escogeríamos la celda de la hoja 1, de igual forma la suma que está al final de tarifa 0, que está como 395, bueno, después de los cambios que le hice, ¿no? No sé si ustedes también probarían modificando el valor, pero cogemos la celda de la suma de la columna de tarifa 0, ¿listo? Y aquí vemos que igual en la fórmula ya nos aparece como que un nuevo llamado, ¿listo? Nos lee el libro, nos lee la hoja y nos lee la celda de la que estamos trayendo, ¿ya? Entonces es similar a lo que hacíamos con hojas, sino que en este caso ya no traemos de una hoja dentro del mismo libro, sino que nos traemos de un dato que puede estar en cualquier hoja de otro libro, ¿ya? Entonces sí, estamos hasta ahí. Y de igual forma cuando le damos en Enter, nos aparece el mismo mensajito, pero ya le traemos y ya no automáticamente se nos salta el nuevo libro que traíamos y nos aparece el valor que nos exportamos, que nos enlazamos desde el libro entre hojas o clase 2 como lo tengan, ¿no? Probamos hasta ahí. O les repito alguna parte. ¿Cómo vamos? ¿Me confirman? Logramos sin problema. ¿O hay algo que quieran que le repita? No sé, por ahí José Camilo creo que está hablando, pero no le logro escuchar. No sé qué pasa con el audio. Deme un ratito. No, le estaba probando a ver si me salía profesor nomás era, sonaba el... Ay. Sí me salió, todo bien, profe. Ay, ya, chévere. Los demás me confirman, nos funcionó. A mí sí, profe, sin problemas. Chévere. ¿Alguien más me confirma? Ingiere en el mismo procedimiento que estábamos haciendo. Pero en este caso le hicimos entre libros, ¿no? Es que me desconecté y no sé qué hice. Bueno, ya, apaguemos el micrófono porque me está haciendo un eco feo ya. Y de ahí le explico. Listo.
Bueno, entonces aquí habíamos abierto un nuevo libro en blanco, ¿no? Entonces en este caso habíamos repetido el mismo proceso con el que hicimos antes, sino que en el nuevo libro en blanco le habíamos dado el igual, le habíamos abierto el paréntesis y en este caso nos íbamos a la pestaña de vista y buscábamos esta opción que diga cambiar ventanas, ¿ya? Entonces aquí en cambiar ventanas, cuando le dábamos clic en la flechita, nos aparecería el libro 2, o sea, con el que estamos trabajando ahorita, que debería estar en blanco, y tenemos el otro archivo Excel con el que estamos trabajando antes, que también debería estar abierto, ¿no? Que en este caso se llamaba entre hojas o clase 2, ¿no? Como lo tengan. Entonces ya una vez de que hayamos escogido eso, nos íbamos al libro y escogíamos la celda que queríamos traer, ¿no? Entonces una vez de que le escogíamos, simplemente le escogíamos, le dábamos enter, le marcábamos el sí y ya automáticamente nos iba a aparecer la celda que nos trae, con la operación vinculada que nos trajimos en este caso de un libro diferente, ¿no? Simplemente con el cambiar ventanas nos trajimos datos del otro libro que teníamos abierto. Sí, no sé si por ahí ya lo logramos. Sí, listo. Ya, chévere, ya. Entonces, bueno, aquí igual nos trajimos, ¿no? Y es exactamente lo mismo que sucedía con hojas, ¿no? Como está vinculado directamente a la operación, lo que pasaría es que si es que en la otra hoja cambiaríamos un dato, de igual forma se nos actualiza en el nuevo libro, ¿no? Entonces aquí también esta es una opción para movernos entre ventanas rápidamente, ¿no? Nos vamos a cambiar en ventanas y podemos volver rápidamente a los otros libros con los que estamos trabajando ya. Entonces, bueno, en este caso nos habíamos traído la celda que está vinculada a esta operación, está 395, ¿no? Entonces, en este caso, en este 3 vamos a aumentarle unos 5 más para que nos quede los 400. Entonces vemos que aquí nos da 400 y esto cambió en un libro y básicamente si es que nos cambia ahí, como está vinculado en el nuevo libro, también nos debe aparecer el cambio, ¿listo? Entonces es exactamente lo que habíamos hecho con hojas, que igual todos los cambios que se realicen en el archivo de origen, el archivo original, se van a ver marcados, que puede ser tanto en una hoja diferente como puede ser en un libro diferente. También no sé si ahí ya el concepto y la utilidad ya también nos quedó un poco más claro de para qué nos sirve tanto enlazar hojas y libros. Sí, profe, de mi parte sí. Profe, una pregunta ahí. Si uno desea copiar la hoja que está en el archivo clase 2 de Excel, quiero copiarle esa hoja en otro libro. Toda la hoja completa. O sea, pero Sí. es que ahí no... O No, sea, es que va... no vale. O sea, claro, pero eso sería simplemente con el control C, control V, porque lo que estamos haciendo ahí no tendría sentido, ¿no? Porque básicamente lo que nos sirve esto, o sea, es de que es como que para ayudarnos a organizar mejor las cosas, ¿no? Entonces lo que pasa es que si es que cambiamos en algún lugar, lo que queremos es que en el otro también se nos actualice. Porque ahí si es que copiamos la tabla completa, entonces ahí no nos haría falta hacer la vinculación, ¿no? En Ok, este caso gracias. no, claro, porque en este caso nos funciona porque solamente nos traemos cosas en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si es que nos trajimos estos dos archivos que digamos que en el uno era el total de las ventas, ¿no? Y en esta nueva hoja, en este nuevo libro, digamos que es el libro de los promedios de las ventas, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí le daríamos otra función, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos sacar aquí el promedio en base a los datos traídos de otras hojas, ¿no? Entonces, básicamente para eso nos funciona, porque podemos hacer, utilizando datos que provienen de otras hojas que se van actualizando constantemente, podemos meter también el promedio, ¿ya? Entonces, igual les explico rápidamente el promedio, igual le podemos marcar las hojas que queremos, nos vamos igual a la partecita de fórmulas,
Y aquí en la opción de autosuma también encontramos una opción que dice el promedio, ¿listo? Entonces cuando le damos clic automáticamente nos crea el promedio, ¿no? Nos vamos a la pestañita de fórmulas, buscamos el que dice autosuma. Luego de que hayamos marcado las dos columnas, le damos en autosuma, le damos en promedio y automáticamente se nos crea el promedio. Sí. Probamos, le metimos el promedio. Repita, profe, me confundí. Estamos en el libro 2, ¿no? Entonces ya habíamos cogido, nos trajimos traigámonos otro dato ya. Entonces, repitiendo el mismo proceso que habíamos hecho con el 400 o con el 395, igual le dábamos en el igual, abríamos el paréntesis y nos traíamos el dato de otro libro con la ayuda de vista en cambiar ventanas. Y en este caso nos habíamos traído el dato de la sumatoria de tarifa 12, ¿no? Entonces eso le habíamos vinculado al libro 2 y ahí nos quedaban los dos valores, ¿no? Tanto el valor de aquí como el valor de acá. Eso lo teníamos colocado en el libro 2, ¿no? Que exportado tanto la suma de la tarifa 0 y la suma de la tarifa 12. Entonces ya cuando teníamos esto, aquí le habíamos hecho el promedio, que para esto le habíamos marcado los dos valores y le metíamos en fórmulas, buscábamos autosuma y le dábamos clic en promedio y automáticamente nos creaba el promedio entre los dos valores. Sí sale, profe. Sí, los demás sí lo probamos. Ya. Listo, profe, ya me salió. Ya, bueno, entonces básicamente para eso va la utilidad de esta herramienta, ¿no? Entonces ahorita tenemos vinculado aquí un promedio que está vinculado a estos dos archivos que nos trajimos de otro libro, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Aquí nos cambiaría los valores, ¿no? Entonces en este caso si nosotros le cambiamos a la sumatoria de alguno de estos, por ejemplo, volvemos al libro de donde nos trajimos el un dato y nos cambiamos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos aumentamos unos 25, entonces vemos que aquí la suma de que estaba en 578 se nos cambia a 603 ya. Entonces de igual forma aquí estábamos en el libro 2, esto se nos actualiza en 603 y de igual forma el promedio cambia, ¿no? Entonces es exactamente para eso, ¿no? Para evitarnos de hacer tantas fórmulas seguidas. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente si es que le cambiamos en el un libro, en la una hoja, ya la nueva función que queremos realizar, que podría ser el promedio, que está basado en los datos que nos trajimos de otros libros o de otras hojas, también se va a actualizar ya constantemente, ¿no? Entonces ahí nos ahorraríamos bastantísimo tiempo evitando tener que repetir los procesos de meter fórmulas muy seguido, ¿no? Entonces, básicamente, para eso nos funciona el de enlazar hojas y libros, ¿no? Porque ahí, tal como preguntaba igual Rocío, o sea, si es que copiamos la tabla completa, o sea, no nos ayudaría en nada esta opción, ¿no? Porque esto nos ayuda más para tener como que un poco mejor organizados los datos, ¿no? Porque tenemos en uno simplemente los datos básicos y podemos crear en una nueva hoja o podemos crear en un nuevo libro simplemente los resultados y las operaciones usando esta herramienta de enlace. Sí, estamos comprendidos hasta ahí. ¿O alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, sí está bien. Chévere, los demás. Sí, está comprendido, profe. Básicamente es para sacar datos netamente para lo que le estén pidiendo para un informe, ¿no? O sea, los datos netos, más claro. Claro, o sea, para todo, ¿no? O sea, puede servir para gente, para profesores son los que más lo utilizan, de hecho, porque es, por ejemplo, que ponen los nombres de los alumnos y las calificaciones, pero, por ejemplo, en una hoja ponen el promedio del primer bimestre, en otra hoja el promedio del segundo bimestre y en la última ponen el promedio entre primer bimestre, segundo bimestre y examen, y en la última hoja es donde está todo
el dato, ¿no? De igual forma también en contabilidad es bastante útil, ¿no? Porque igual es como que tienen los datos de ingresos, gastos en el primer mes y en el siguiente pueden hacer los subtotales, los IVAs. Entonces todo eso es para mejorar la organización, ¿no? Sí, es profe. Ujú. Pero Los para hacer demás, esto necesitamos copiar como estábamos haciendo desde el principio, de una hoja a otra hoja, para que los resultados, en el momento de cambiar, digamos, la primera hoja sería la base. Y si ajá, cambiamos exactamente. los demás, si cambiamos ahí, se cambia todito. Se cambian todas, ajá, exactamente. Ah, ya, una mejor organización. Ujú. Claro, y ahí nos ahorramos repetir las fórmulas a cada rato, ¿no? Porque si no, igual tendríamos que ir haciendo copiar, pegar y volver a hacer la suma y de ahí hacer el promedio. Entonces, mejor así lo hacemos más rápido, ¿no? Entonces, ya de esta parte de aquí está todo entendido. Ah, y bueno, también no, es Para exactamente igual. sacar el promedio, si no me aparece ese signo de ahí de autosuma, ¿cuál sería? O sea, Igual promedio igual, y igual promedio, ajá. Y escogemos las la celdas celda. en las que queremos hacer el promedio, ajá. Ya, ok. Ya, bueno, y con hojas funciona exactamente igual, ¿no? O sea, podemos traernos una hoja, digo, una celda que ya esté hecho una operación, o podemos hacer también la operación directamente desde la nueva hoja, ¿no? Entonces, bueno, por último, probemos hacer una operación directamente desde el nuevo libro, ¿ya? Entonces, volvamos nuevamente al libro 2 y pongamos operación otro, ya. Y aquí nos vamos a traer una operación completa desde el otro libro, ya. Entonces, bueno, traigámonos la operación completa. Entonces es igual, ¿no? En este caso igual queremos traernos la suma en este caso, ya. Entonces tendríamos que igual abrir, le ponemos el igual y escribiríamos la función. Aquí sí de ley tenemos que escribir porque nos vamos a traer de los datos de otro libro, ¿no? Entonces le pondríamos de aquí en suma, igual le daríamos el doble clic hasta que se nos quede ahí como que un poco trabado la operación y haríamos lo que habíamos traído la celda anterior, ¿no? Que nos íbamos a la pestaña de vista y buscábamos la que dice cambiar ventanas, ¿no? Entonces aquí en cambiar ventanas volvíamos al archivo donde estábamos trabajando y en este caso vámonos a la hoja número 2, ¿listo? Entonces aquí queremos hacer la suma, pero queremos hacer la suma, por ejemplo, aquí de los valores que pongo de IVA, hagamos la suma de estos valores, ¿listo? Entonces escogemos aquí la suma de todos estos valores y de igual forma una vez que ya tengamos escogido, le damos Enter, ponemos en sí y automáticamente ya nos va a crear la suma también aquí, ¿no? Sin la necesidad de que tengamos la suma creada en el documento origen, podemos ya directamente hacer la operación también en el otro libro, al igual que habíamos probado con hojas. O sea, es exactamente la misma función que lo podemos hacer tanto entre libros como entre hojas. Que nos podíamos traer el valor de una celda, nos podíamos traer el valor de una operación ya realizada, o podíamos realizar la operación directamente desde el documento nuevo, desde el libro o hoja diferente. No sé si probamos esta última función. Sí, profe, todo bien ha salido. ¿Qué más le pusimos ahí? Solamente la suma habíamos realizado. Solamente pusimos el igual suma y de ahí nos cambiamos a la ventana del otro libro donde estábamos trabajando y nos obtuvimos la suma del IVA que estaba en la hoja 2. ¿Listo? Ya. Ya, bueno, entonces para acabar el día ya vamos solamente ya ahorita con algo un poco más sencillito ya, que es el de la opcióncita de ajustar texto, ¿listo? Esto quizá ya muchos ya lo hayan trabajado un poco antes con el ajustar texto.
que esto simplemente nos sirve cuando tenemos ya un texto bastante extenso que no se nota en la tabla, ¿listo? Entonces puede ser que el ancho de celda como que no nos permita. Entonces para esto, para ver el contenido completo, entonces tendríamos que ajustar el texto con esta opción que está en el mismo menú de inicio, ¿no? Entonces igual volvamos a cualquiera de las hojitas, al libro donde ya tenemos todo realizado, puede ser cualquiera, ¿no? Y volvemos a la hoja número 1, ¿listo? Entonces, entre esto de la hoja número 1 tenemos una celda que dice concepto, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ahí, por ejemplo, escribamos algo que sea extenso, ¿no? Por ejemplo, nos escribamos, este es un concepto muy extenso, ya. Entonces, cuando ponemos así, vemos como que se nos corta la palabra, ¿no? Entonces, igual aquí en concepto, por ejemplo, puede ser una compra de algún artículo bastante largo, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora si Smart TV 42 pulgadas 2020 o algo así, entonces a veces también hay productos que tienen nombres bastante largos, ¿no? O de igual forma en los nombres o apellidos, entonces hay veces que son bastante extensos y tampoco no queremos agrandar mucho las celdas, entonces para esto nos sirve el ajustar texto, ¿listo? Entonces estamos aquí en la pestañita de inicio y vemos que aquí tenemos esta opción que dice ajustar texto. Entonces ahí escogeríamos la celda que queríamos ajustar y le damos clic en ajustar texto y vemos que ahí automáticamente lo que se nos cambia es el ancho de la celda para que se nos da el ancho se nos acopla la altura sería la altura de la celda, se nos acopla para que nos aparezca el texto completo sin la necesidad de tener que ampliar demasiado la celda. Sí, quizá muchos ya hayan trabajado con esta función, Sí, es de las más yo sí tengo sencillas. No sé si ya probamos esto, simplemente habíamos escrito ahí en concepto un concepto bastante largo y le dimos en ajustar texto y vimos que se nos ajustó básicamente la altura de la celda para que se vea todo el contenido dentro de la celda. Sí, me confirman, probamos esto. Sí, profe. Es Sí, una parte básica también. Ya, chéverazo ya. Y bueno, ahorita solamente vamos a hacer una rápida explicación, justo algo parecido a lo que algún problema de lo que le parecía a Rocío con el formato de los valores numéricos, ¿no? Entonces, bueno, este es el formato de los valores numéricos, de que en Excel también podemos aplicar el formato a los números en las celdas y podemos ponerle ciertos formatos como pueden ser monedas, de porcentajes, pueden ser los decimales, inclusive pueden ser fechas, números de teléfono o números de seguridad social, que son los formatos que vienen, por ejemplo, por defecto en el Excel, ¿no? Entonces aquí les plasmé los formatos que son, por ejemplo, los más comunes que podemos encontrar y utilizar en Excel, ¿no? El primero es el general, que vendría a ser básicamente el formato predeterminado, que es lo que normalmente todo lo que escribimos se pone ahí y se muestra exactamente tal y como se escribe, ¿no? El segundo formato es el de número, que bueno, el número se utiliza para una presentación de números un poco ya más general, ¿no? Entonces, aquí igual podemos especificar cuando le damos el número, podemos especificar cuántos decimales quiere, si quiere que se redondee, si queremos que nos aparezca el separador de miles o la coma en millones. Y de igual forma también podemos hacer que nos muestre números negativos, ¿no? Otra opción también que es bastante común, en especial en contabilidad, a veces es ponerle a un número en formato de moneda, ¿no? O sea, es decir, de que nos muestra el símbolo de moneda predeterminado, que en nuestro caso sería el símbolo del dólar, ¿no? Que es la moneda con la que estamos trabajando y le damos... Y de igual forma los valores se seguirían leyendo, pero ya ahí podríamos notar que estamos trabajando específicamente con dinero, con dólares, ¿no? Y por último tenemos la opción de porcentaje, que bueno, aquí básicamente a la celda que lo tenemos colocado ahí, cuando le ponemos en modo porcentaje, lo que hace es que nos multiplica por 100 y nos transforma en el modo de porcentaje, ¿no? Entonces de igual forma nos puede especificar que cuántos decimales queremos que nos cree el porcentaje
Y básicamente estos son los formatos básicos para los valores numéricos, ¿no? Para esto solamente lo cambiaríamos en la pestaña de inicio y en general, ¿no? Pero bueno, esto ya lo acabaríamos de ver el día de mañana, ya, porque ya se nos cumplió la horita. Entonces, bueno, por si